Hola, cuando estudias el idioma inglés existe algo que se llama false friends o amigos falsos. Estas son palabras similares a las que existen en español, pero que tienen un significado totalmente diferente. Hoy te quiero hablar sobre dos de ellas que implican discutir, hablar sobre algo o pelearse sobre algo. Estas son discussion y argument. Las palabras discussion y argument son muy similares en inglés, pero tienen algunas diferencias importantes. Hoy te explicaré cómo decir discutir en inglés o cuál es la diferencia entre discuss y argue, el significado de cada palabra, su origen, las diferencias entre ellas, cuándo y cómo usarlas. Y verás también ejemplos en inglés con su traducción al español para que aprendas a usarlas adecuadamente. Ahora bien, estas dos palabras pueden causar confusión a los estudiantes de inglés, ya que tienen significados similares, pero no son intercambiables. Veamos qué significan y cómo usarlas correctamente. En primer lugar, discuss o discussion. Esto significa discusión, traducido literalmente al español, pero no con una connotación negativa o violenta. Una discussion es una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado, en la que cada uno expresa su opinión, punto de vista o información. Una discussion puede ser formal o informal, educativa o entretenida, constructiva o crítica, pero siempre se basa en el respeto y la cortesía. Algunos sinónimos en inglés de discusión son conversation, debate, dialogue o talk, es decir, conversación, debate, diálogo o hablar, ninguno con una connotación negativa. Por otro lado, argument se refiere a una disputa o desacuerdo entre dos o más personas sobre un tema. Puede significar discusión en el sentido de pelea o desacuerdo. Un argumento o argument puede ser pacífico o violento y puede tener como objetivo convencer a la otra persona de que cambie de opinión o simplemente ganar el debate. Un argument puede ser lógico o ilógico, racional o emocional, constructivo o destructivo, pero siempre implica conflicto y confrontación. En cuanto a su origen, el origen de estas palabras es diferente. Discussion viene del latín discussio, que significa examen o investigación. Por el contrario, argument viene del latín argumentum, que significa prueba o razón. Estas raíces reflejan el propósito de cada palabra. Una discussion busca explorar un tema desde diferentes perspectivas, mientras que un argument busca demostrar que una posición es mejor que otra. Ahora veamos sus diferencias. La principal diferencia entre discussion y argument es que una discusión es una conversación, mientras que un argument es una disputa, una pelea. En una discussion, las personas expresan sus opiniones sobre un tema, pero no necesariamente intentan convencer a los demás de que cambien de opinión. En un argument, las personas intentan convencer a los demás de que cambien de opinión y pueden utilizar argumentos para apoyar sus puntos de vista. Las diferencias de significado entre estas dos palabras se reflejan en su uso. No podemos usarlas indistintamente, ya que cambian el sentido de la oración. Veamos algunos ejemplos en inglés con su traducción en español. Primero, I had a discussion with my boss about my salary. Es decir, tuve una conversación o discusión con mi jefe sobre mi salario, pero no pelea. En contraposición, I had an argument with my boss about my salary. Tuve una pelea con mi jefe sobre mi salario. Y le sigue. The students had a lively discussion about the book they read. Los estudiantes tuvieron una animada discusión o consideración sobre el libro que leyeron. Pero en contraste, the students had a heated argument about the book they read. Los estudiantes tuvieron una discusión acalorada sobre el libro que leyeron. Otro ejemplo es She likes to have discussions with her friends about politics.
Ella le gusta tener discusiones o consideraciones o conversaciones con sus amigos sobre política. En contraste, she likes to have arguments with her friends about politics. Le gusta tener peleas con sus amigos sobre política. Y otro ejemplo más, we had a long discussion about the political situation in the country. Tuvimos una larga consideración o discusión sobre la situación política del país. Y the students had an argument about the best way to solve a math problem. Los estudiantes tuvieron una disputa, una pelea, se pelearon, ¿ok? An argument sobre la mejor manera de resolver un problema de matemáticas. Luego, the two politicians were arguing about who would win the election. Los dos políticos estaban discutiendo sobre quién ganaría las elecciones. Como podemos ver, el uso de discussion o discusión o consideración implica una actitud positiva y cooperativa, mientras que el uso de argument implica una actitud negativa y confrontativa, de pelea. Se debe usar la palabra discussion cuando se quiere tener una conversación sobre un tema con otras personas o estás refiriéndote a eso. Se debe usar, por otro lado, la palabra argument cuando hablas de que alguien trata de convencer a los demás de que cambien de opinión sobre un tema o imponerse. Ahora veamos dos diálogos cortos para cada palabra que demuestran su uso en inglés. Why are you always late? I'm not always late. Yes, you are. You were late yesterday and the day before. That's not true. I was only late by a few minutes. A few minutes? You were half an hour late. So what? It's not a big deal. It is a big deal. You're wasting my time and disrespecting me. Oh, please. You're just being dramatic and unreasonable. No, I'm not. You're just being irresponsible and rude. Fine. I don't want to talk to you anymore. Fine. Me neither. What did you think of the movie? I liked it, but I didn't agree with some of the messages. Really? Like what? Well, for example, I think that the main character was too selfish and arrogant. I see your point, but I think that he was just trying to achieve his dreams. I understand that, but he hurt a lot of people along the way. That's true, but he also learned from his mistakes and changed for the better. Maybe you're right. It's an interesting discussion. Bien, eso fue todo sobre discussion o argument. Espero que este video te haya sido de utilidad para entender cómo decir discutir en inglés y cuál es la diferencia entre discuss y argue, su significado y diferencias de estas palabras discussion y argument. Recuerda, una discussion es una conversación respetuosa y constructiva, mientras que un argument es una pelea agresiva y destructiva. Practica estas palabras con tus compañeros de clase, profesores o amigos y verás cómo mejora tu nivel de inglés. Ahora sí puedes entender, cuando alguien te habla de discussion, es una conversación simplemente, una consideración respetuosa en un buen ambiente. Argument, está peleándose, está imponiéndose. ¿Ok? Hasta la próxima y no olvides, aprende inglés y logra tus sueños.